¿Cómo es el verdadero gozo? Ese gozo que no se lo lleva a las circunstancias y que es dado por el Señor, que es incluso lo que nos ha dado como iglesia. Recordemos que la Biblia nos invita de esta forma, ¿no? En la misma carta a los Filipenses, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor, en el Señor. ¿Por qué en Él? Porque de Él viene el gozo. Él es la fuente de la verdadera y auténtica felicidad. ¿Ya? Entonces vamos a orar para poder poner en las manos del Señor el estudio de esta tarde. Oremos, hermanas. Señor, te damos gracias por tu enorme bondad, por permitirnos una vez más venir a tu palabra, Señor, confiando en que tú nos hablarás, que tú nos mostrarás quién eres tú una vez más, Señor, y que tú quieres revelarte a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ver que Pablo era como nosotras, que luchaba como nosotras, de carne y hueso como nosotras, pero que tú, Señor, hiciste algo especial en él. Y así, Señor, puedes hacerlo también en nuestros corazones. Háblanos, por favor, esta tarde y que Jesús sea glorificado en nuestros corazones en este día y siempre, Señor. En tu nombre, Dios, oramos. Amén. Amén. Ahora vamos a ver el pasaje que vamos a estudiar esta tarde y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, los versículos 18 al 20. Vamos a tomarnos un tiempito para buscar en nuestras Biblias el pasaje de hoy. Y vamos a leer. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Habíamos visto que Pablo está feliz de tener, no por lo que le está pasando, perdón, sino a pesar de lo que le está pasando. Pablo se regocija porque sabe que Dios es fiel y tiene cuidado de él. Entonces Pablo sabe que está en las manos de Dios y él puede decir con toda confianza, no es que me encante estar en cadenas, pero si estas cadenas permiten que el evangelio tenga impacto, entonces vale la pena. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? Entonces podemos ver que hay una seguridad muy sólida en la confianza que Pablo tuvo siempre en el Señor. Y Pablo una y otra vez había visto la mano de Dios sobre su vida, cuidando de él. Y esa era la base de su pleno gozo. Esa era la razón por la que solo podemos ver gozo en su vida a pesar de sus prisiones. Porque ese gozo no dependía de él, no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza plena en el Señor. Y es por eso que para el estudio de esta tarde vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo yo experimentar el mismo gozo de Pablo? ¿Será posible que podemos experimentar el mismo gozo de Pablo? Y vamos a ver que sí. ¿Cómo? Confiando en que Dios está en control, confiando en que la voluntad de Dios es buena para nosotros y confianza en que tenemos esperanza en Cristo. Y vamos a ver el primer punto. ¿Cómo puedo yo experimentar el mismo gozo de Pablo? Confiando en que Dios está en control. Entonces vimos la semana pasada que muy sorprendentemente habían personas que podían predicar con una falsa motivación, ¿no? Vimos que unos predicaban por envidia, ellos sabían que Pablo estaba en la cárcel, estaba preso y decían, oye, Pablo está en la cárcel, qué bueno, vamos a ganar nosotros más almas para Cristo, ¿no? Y pensaban así, y ellos creían que teniendo esa actitud podrían añadir más aflicciones a las prisiones de Pablo. Y el problema en realidad no radicaba en la doctrina de estos predicadores, sino en su motivación, no en lo que ellos predicaban, sino en por qué lo predicaban, ¿no? O sea, ellos estaban predicando con envidia y por contienda, ¿no? Pero Pablo ve a otros predicadores que predicaban con amor y de buena voluntad.
Y el contexto parece indicar que el amor al que Pablo se refiere aquí es en esencia amor hacia él, hacia su persona. Los creyentes eran motivados por la buena voluntad. Ellos amaban sin duda al Señor y también amaban al prójimo, pero aquí en este pasaje se pone en relieve que también tenían un amor muy especial por el apóstol, por Pablo. Y ellos tenían un interés genuino y preocupación por el bienestar de Pablo. Y esos creyentes sabían que Pablo había sido puesto, había sido escogido por Dios para defensa del evangelio. Y estaban agradecidos con Dios por su fiel obediencia a ese llamado. Una obediencia que les comunicaba siempre abundancia de bendiciones espirituales. Y entonces dice el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y aquí nuevamente vemos a Pablo declarando su gozo. Ni siquiera quienes lo criticaban, quienes tenían celos de él, nada, ni las circunstancias, ni las personas le podían robar su gozo, porque ese gozo se lo había dado el Señor. Su gozo estaba en el Señor. En otras palabras, si era de provecho para la causa de Cristo, incluso por el pretexto de los envidiosos, él se gozaba. Así sencillamente, él se gozaba. Aunque la principal motivación de los envidiosos no era necesariamente exaltar a Cristo o ganar almas, sino exaltarse ellos mismos a expensas de Pablo, él no sentía ninguna amargura. Él no estaba amargado por eso. Aunque no felicitaba tampoco a los que predicaban la verdad por pretexto, él sabía que el Dios soberano honraría, a pesar de todo, el mensaje, su mensaje. Si Cristo es anunciado, él iba a bendecir ese mensaje. Y esto era lo que le llenaba de gozo a Pablo. Así que Pablo puede gozarse de que a pesar de que hay personas que predican hasta para causarle malestar a Pablo, para causarle dolores de cabeza, Pablo realmente no está interesado en sus motivaciones, sino en el hecho de que Cristo estaba siendo predicado. Y nadie puede detener el avance del evangelio. La palabra de Dios es siempre poderosa, sin importar los motivos de quien lo proclama. Siempre es poderosa la palabra del Señor. ¿Ustedes recuerdan al profeta Jonás? Él no quería ir a predicar a Nínive. Lo último que Jonás quería era que los de Nínive se arrepientan. ¿Recuerdan? Pero el mensaje que él comunicó de parte de Dios produjo arrepentimiento a pesar de todas las malas intenciones que tuvo Jonás. Dios bendijo su mensaje y trajo arrepentimiento. Y así Dios honra siempre su palabra. Y su palabra siempre produce fruto, siempre. En Isaías 55:11 dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Como dije antes, no era que los que predicaban con envidia predicaban un evangelio diferente. El problema no era su doctrina, sino su motivación. Y a pesar de que el evangelio estaba siendo anunciado por personas celosas y envidiosas, era anunciado con precisión y llevaba mucho fruto. Y Pablo no podía hacer más que gozarse. Y entonces Pablo dice, me gozo y me gozaré aún, ¿no? Porque Pablo sabía que la importancia de la verdad del evangelio no era pasajera, sino era permanente y firme. Nada podía robarle a Pablo el gozo que Dios le dio. Él podía desgastarse, pero el evangelio no, el evangelio nunca. Por eso aquí lo interesante es la actitud de Pablo. Pablo está feliz porque sabe que Dios es fiel y que Dios no ha dejado de estar en control y que incluso está en control de aquellos que, tratando de causarle malestar a Pablo, están siendo usados en la predicación del evangelio. Entonces Pablo tiene gozo. No tiene más que tener gozo, ¿no? No hay envidia en su corazón, no hay amargura en su corazón. Él no está pensando en sí mismo,
Él no está pensando, oh, yo quiero predicar el evangelio, pero estoy aquí atrapado. Y estos envidiosos que tienen una motivación equivocada están ahí afuera predicando. No había amargura en su corazón. Tenía gozo porque creía que Cristo estaba en control de la situación. Hubo dos predicadores muy buenos, ingleses ambos, John Wesley y George Whitefield. Ambos fueron buenos amigos, pero tenían grandes diferencias en cuanto a doctrina y eso les hizo tomar caminos diferentes en cuanto a la predicación. Un día le preguntaron a John Wesley en una entrevista, señor Wesley, ¿usted cree que el señor Whitefield va a ir al cielo? ¿Usted cree que en el cielo lo va a ver? Y John Wesley le responde, no, no creo que lo vaya a ver en el cielo. Y el entrevistador apresuradamente le responde, entonces usted no cree que John Wesley sea convertido. Y Wesley le aclara, no, claro que es convertido, claro que creo que es convertido. Lo que sí pienso es que es un hombre tan usado por Dios, es tan santo, que cuando estemos en el cielo, él va a estar tan cerca del trono que yo no lo voy ni a poder ver. Él no tenía envidia, no había envidia en el corazón de Wesley, a pesar de que tenía diferencias con Whitefield, ¿no? Y ese mismo era el corazón de Pablo. No había envidia a pesar de sus críticos, porque él no estaba pensando en él. Así que muchas veces en nuestra vida puede haber amargura cuando nos critican. Puede haber amargura cuando hay gente que hace las cosas por envidia. Va a haber amargura si estamos pensando en nosotras mismas, si estamos pensando en nuestro honor, en nuestra reputación. ¿Cómo podemos vencer esa amargura que produce aquellos que pueden hacer mal hacia nosotras? No pienses en ti, no pienses en tu honor, piensa en el honor de Dios, piensa en la gloria de Dios. Incluso en aquellos que a lo mejor están haciendo las cosas correctas, pero con la motivación incorrecta. Dios lo sabe, Dios se va a encargar, Dios está en control. Lo importante es que tú honres a Dios, permitiéndole realmente que Él se encargue de tus circunstancias y que tú y yo podamos ser libres y descansar y confiar en Cristo, al confiar que a Dios nada se le ha salido de su control, que Dios sigue fielmente cuidando de nosotras y que no hay lugar más seguro que estar en sus manos. En el ejemplo de Pablo, vemos que cuanto peores son las circunstancias, mayor puede ser el gozo. Cuando sentimos que nuestra vida comienza a desintegrarse o que el dolor y el sufrimiento que tenemos es más grande, pues es el momento en el que debemos buscar una comunión más profunda con el Señor. Y será entonces que podremos experimentar plenamente el gozo inalterable que Pablo también conocía. Y ese gozo es mucho mayor y mucho más satisfactorio que cualquier circunstancia, porque nuestras circunstancias son pasajeras. Y el gozo que viene de Dios no viene por las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias y en medio de las circunstancias, porque nos la da Dios para que podamos resistir esas malas circunstancias. ¿Cómo puedo yo experimentar el mismo gozo de Pablo? Y hemos visto que primero debemos confiar en que Dios está en control. Ahora vamos a ver que podemos confiar en que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Como vimos en el punto anterior, a Pablo no le importaba en realidad estar encarcelado, ni ser calumniado, ni enfrentar una posible ejecución, con tal de que el evangelio sea anunciado. Él tenía la plena confianza de que Dios estaba en control y que a pesar de sus circunstancias negativas,
la causa del Señor triunfaría. Por ese motivo podía enfrentar cualquier circunstancia sin temor. Y además de eso, Pablo también tenía la plena confianza de que la voluntad de Dios era buena para su vida. Él estaba atravesando sufrimiento, pero estaba convencido de que todo esto iba a resultar en su liberación. Por mucho tiempo hubo mucha gente malintencionada que acusaba a Pablo de infiel y de pecador. Y decían que la causa real de su encierro era porque estaba siendo castigado por Dios por su pecado. Nada de esto era cierto. Sin embargo, Pablo creía plenamente que Dios lo libraría un día, tanto de sus aflicciones físicas y también de todas esas falsas acusaciones. Unos años antes, Pablo les había escrito esta poderosa verdad a los creyentes en Roma. En Romanos 8:28 les escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y ahora, en este momento de la vida de Pablo, él estaba experimentando en carne propia esta maravillosa verdad. Pablo tenía la conciencia tranquila. Él no había sido castigado ni olvidado por Dios. Y estaba convencido de que estas circunstancias, este sufrimiento, le ayudarían a bien. Pablo no necesariamente estaba afirmando que Dios lo iba a sacar de la cárcel o que iba a ser librado de ser ejecutado, de morir. Pablo sabía que sus circunstancias presentes eran pasajeras y esto era lo que le causaba gozo a Pablo. Todo acabaría bien, aunque muera o aunque continúe con vida, todo acabaría en victoria. Todo resultaría en su liberación. Ahora Pablo afirma que esa liberación que él está esperando y que está convencido de que va a suceder, sucederá por dos cosas, y una de ellas es por vuestra oración. Pablo creía que la soberanía de Dios es ilimitada y confiaba totalmente en el cumplimiento de la palabra de Dios y en su propósito. También sabía que el plan soberano de Dios incluye la oración de su pueblo. El plan soberano de Dios incluye la oración de su pueblo. Pablo sabía lo que dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Estaba convencido de eso. Y por eso no solamente oraba con diligencia, sino que también animaba a los hermanos a orar sin cesar. A Pablo nunca le daba vergüenza, nunca le daba temor expresar a los hermanos su necesidad de que oren por él. En Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, que me ayudéis orando por mí a Dios. En cada ocasión que tuvo, la petición siempre era la misma: oren por mí. Oren para que hable con denuedo del Evangelio. Oren por nosotros para que Dios sea glorificado. ¿Saben, hermanas? No hay nada más alentador para quienes estamos en el ministerio que saber que otros creyentes oran por nosotros. Hay una manera de demostrar un amor grande de parte de la iglesia a sus líderes y es orando constantemente por ellos. Pablo oraba por los filipenses cada vez que se acordaba de ellos. Pero Pablo también sabía que los filipenses oraban a Dios por Pablo y sabía que por eso todo resultaría en victoria para su vida. Él confiaba que la decisión final sobre su vida no la tenía el César, sino Dios, porque Dios tenía cuidado de él. Y es muy bueno, hermanas, que como iglesia, saber que tenemos amigos en la fe con quienes compartir, que podemos compartir nuestras luchas y saber que por sus oraciones las cosas van a estar bien. No porque necesariamente va a cambiar nuestra situación, sino porque Dios va a utilizar esa circunstancia
para mi bien, para tu bien. Es bueno que compartamos nuestras luchas. Y Pablo lo está haciendo aquí. Está compartiendo su lucha con los filipenses. Y es bueno saber que tenemos hermanos que oran por nosotros. Imagínense si Pablo tenía esta necesidad de que otros oren por él. ¿Cuánto más nosotras, hermanas? Necesitamos de otras personas que estén orando por nosotras. Yo sé que todas en algún momento hemos atravesado por un resfrío que nos ha dejado con la nariz congestionada, ¿no? Súper tapada, ¿cierto? Y es una cosa, una situación bien incómoda, ¿no? Y que un remedio que hemos utilizado y que nos ha traído alivio ha sido el Mentizán. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí? El famoso Mentizán, ¿no? El remedio para todo. Pero qué alivio es usarlo, ¿no? Cuando estamos congestionadas de la nariz, porque su aroma tan penetrante hace que nuestras vías se descongestionen, ¿no? Aunque sea por un rato, nos permite un descanso. ¿Y saben qué, hermanas? Así son las oraciones de nuestros hermanos, de nuestros amigos en Cristo. Nos traen alivio. Son como un buen óleo que traen alivio y descanso a nuestra alma. Qué buenos son los amigos, qué buenas son las amigas que oran por nosotros. Son realmente buenos, buenas amigas. La segunda razón por la que Pablo está seguro de que será librado es por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y quiero llamar tu atención a esta palabra suministración. Es una palabra muy interesante y significa sustento, ¿ya? En la época de las culturas griegas, cuando se hacía una gran fiesta, había una persona que era el patrocinador de todo. Y esa persona pagaba un enorme donativo para que en la fiesta puedan haber artistas, puedan haber cantantes, puedan haber bailarines. También debía pagar por toda la comida y la comida tenía que ser abundante, ¿no? Así que se hablaba de suministración como aquella enorme, generosa donación para una gran fiesta en la ciudad. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que por la enorme, gloriosa, generosa suministración del Espíritu de Jesucristo, es que Él va a tener la victoria final. Pablo está muy seguro de que su vida está en las manos de Dios y que es Él quien le dará la victoria. Así que también nosotras tenemos una superabundante provisión del Espíritu para fortalecernos en el interior, para darnos victoria en los momentos difíciles. La palabra de Dios, la oración de los santos, el poder del Espíritu, obran siempre unidos por el bien de los hijos de Dios. Jesús prometió en Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermanas, nos ofrece todos los recursos para cada necesidad que tenemos. Él nos provee dirección cuando no sabemos qué decir. El Espíritu nos ayuda a orar. El Espíritu es la fuente de poder para que prediquemos el Evangelio. El Espíritu produce en nuestras vidas una abundante cosecha del fruto espiritual que sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios provee todo lo que necesitamos para que podamos vencer y nos lo da a través de su Espíritu. Siempre que atravesemos circunstancias difíciles, circunstancias que nos debilitan, recordemos, hermanas, que Dios no ha perdido el control de nuestro caso. Él sigue al frente, luchando por nosotras. Y también recordemos que Dios usa todo esto para nuestro bien. Nos pone en circunstancias que nos llevan a madurar, hermanas. Y eso es bueno. Dios nunca nos va a meter a la boca del lobo y dejarnos ahí, porque aún en el medio del valle de la sombra y de muerte, Él está con nosotros. Y esa oscuridad
que no entendemos por qué atravesamos, Dios la usa para nuestro bien. Tener la confianza en esto nos permitirá experimentar el mismo gozo que tenía Pablo. ¿Cómo puedo yo experimentar el mismo gozo de Pablo? Confiando en que Dios está en control, confiando en que la voluntad de Dios es buena para nosotros, y ahora vamos a ver que experimentamos ese mismo gozo confiando en que tenemos esperanza en Cristo. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tenía la seguridad de que no sería avergonzado en nada. Su confianza en el Señor estaba absolutamente firme, a pesar de las críticas, a pesar de sus cadenas. La esperanza estaba viva en Pablo, y esta esperanza se fundaba en la promesa del Señor, no en las ilusiones de Pablo. Lógico, como cualquier hombre que haya sido encarcelado injustamente, Pablo seguramente abrigaba la esperanza de salir un día libre de la prisión. Esa era su legítima ilusión. Pero el anhelo, la esperanza que tenía Pablo, no se basaba en sus deseos, en sus anhelos. Se basaba en las promesas de su Señor. Pablo estaba seguro de que a los ojos de Dios nunca sería avergonzado. Nunca. Ni ante el César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia. Y también tenía la esperanza de que al final sería recompensado. Porque pase lo que pase, viva o muera, iba a ser recibido por Cristo en su misma gloria. Ahí tenía los ojos Pablo, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Y eso era lo más importante para él. Pablo expresó su gozo diciendo que, como siempre, ahora también iba a ser Cristo magnificado en su cuerpo, con pleno conocimiento de que su cuerpo, de que el cuerpo de cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Él había presentado su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo. Como siempre y aún en situaciones adversas, Pablo era un instrumento para glorificar a su Señor con su obediencia fiel y santa. Pablo no sabía exactamente cuál era el plan de Dios para él. Si servirle y glorificarle aún con su vida o con su ministerio, o con la exaltación final en la muerte. De cualquier forma, se haría la voluntad de Dios. Pase lo que le pase, se haría la voluntad de Dios. Su plan se iba a consumar. Cuando Pablo decidió viajar a Roma, aunque los hermanos en Éfeso trataban de hacerle cambiar de opinión, Pablo les dijo claramente en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Los hermanos estaban muy angustiados por Pablo, porque no estaban felices con la idea de que Pablo vaya a Roma. Además de que Agapo en profecía le dijo a Pablo que iba a ser arrestado en Roma. Pero Pablo les dice nuevamente en Hechos 21:13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo no amaba su vida más de lo que amaba a su Señor. Él sabía que podían venir contra él peligros, persecuciones, pero él sabía en quién había confiado. Su esperanza no estaba en este mundo, en sus amigos poderosos, en sus influencias, en su ciudadanía romana. Su esperanza estaba en Cristo.
Por eso es que Pablo les recuerda a los creyentes en Roma, en Romanos 14, 7 y 9, les dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Saben, hermanas, Pablo podía tener una esperanza firme porque confiaba en la obra salvadora de Jesús. Y él mismo lo declara, del Señor somos, porque para esto murió Cristo y resucitó. Pablo entendía que su vida le pertenecía a su Salvador. Él sabía que Jesús se entregó por amor a la muerte para librarnos de nuestros pecados, que murió en la cruz humillado y avergonzado por amor a ti, por amor a mí. Pablo sabía que el precio para rescatarnos de nuestro pecado y de la condenación que merecíamos era que Jesús derrame su sangre en la cruz. Y ante tan grande sacrificio de amor, ante tan sublime gracia, ¿cómo no iba a decir Pablo, del Señor somos? Esa era la base de su esperanza, que Jesús murió y resucitó para que seamos suyos. Viviera o muriera. Pablo podría afirmar las mismas palabras que le dijo a Timoteo pocos años después, en 2 Timoteo 4, 6, 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cualquier cosa que pase con su vida, de cualquier modo, él saldría victorioso. Y Cristo sería glorificado. Esa era su esperanza. Y esa esperanza le permitía vivir gozoso. Y teniendo tremenda esperanza, con razón Pablo sabía que no iba a ser avergonzado. Hermanas, de la misma manera nosotras debemos tener esperanza en el Señor. A veces nuestra esperanza está en nuestros recursos, en nuestra fuerza, en nuestros contactos, en nuestros amigos influyentes. Pero Dios no usa esos recursos para no avergonzarnos. Es más, Él dice que si ponemos nuestra confianza en las cosas de la tierra o en los hombres, vamos a ser avergonzados. Pero si nuestra esperanza está en Cristo, nunca vamos a ser avergonzadas. No vamos a ser decepcionadas jamás. Pase lo que pase. Vamos a tener gozo, vamos a tener paz de saber que la base de esa esperanza está en las promesas de Dios. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él no se olvida que nos ha prometido, ni nos ha engañado cuando ha hecho sus promesas. Confiemos que en su tiempo justo sus promesas se harán realidad. Y entonces Cristo se va a glorificar, se va a magnificar en nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo experimentar el mismo gozo de Pablo? Confiando en que Dios está en control, confiando en que la voluntad de Dios es buena para nosotros, confiando en que tenemos esperanza en Cristo. Pensemos en un telescopio, hermanas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de un telescopio? Un telescopio tiene la función de hacer que quien lo utiliza vea aquellas estrellas que parecen tan chiquititas y tan lejanas, las vea del tamaño que son realmente y las vea más cerca, ¿no? Y saben, hermanas, cuando alguien confía en Dios, cuando alguien tiene gozo en el Señor, su vida se vuelve como un telescopio para los demás. Puede magnificar a Cristo. Porque para este mundo, Cristo parece lejano y pequeño. Pero a través de una vida que confía plenamente en Dios y se goza en su Señor y no en sus circunstancias, Cristo se ve grande y se ve cerca. Así que Dios puede usar nuestras vidas como telescopios
para que tu esposo, que tus hermanos, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus vecinos puedan ver a Cristo grande y cerca. Una vida que confía y honra a Dios, magnifica a Dios, hermanas. Vamos a orar. Dios amado, muchas gracias por esta tarde y por tu palabra, Señor. Tú nos alientas, Dios. Nos das esperanza y nos ayudas, Señor, a tener paz en medio de nuestras circunstancias. Tú sabes lo que cada una de nosotras está atravesando, Señor. Y solamente podemos darte gracias porque tú estás en control de todo, porque tu voluntad es buena para nosotros y porque, Señor, tú no permites que nos olvidemos de esa esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a recordar, Señor, tus promesas y que cuando somos débiles, Señor, podamos correr a ti y que realmente, como hemos visto en esta tarde, uses nuestras vidas, Señor, para que tú seas magnificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.